Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí otra vez dándole gracias a Dios por esta oportunidad de traer otro nuevo mensaje, otra nueva enseñanza. Han pasado 6 meses y hemos estado juntos por mucho tiempo y le damos gracias a Dios que nos ha permitido, nos ha dado salud, nos ha dado tiempo. Dios es bueno. Esta semana recibimos una pregunta de unas enseñanzas que recibí, que fueron puestas en la página de la iglesia hace unas semanas atrás, en lo que relaciona a los matrimonios. La pregunta era que si una pareja, ahora que está casada en Cristo, quiere ministrar, pero antes de venir a Cristo, antes de estar casados en Cristo, esta pareja tal vez estuvo juntada con alguien o tal vez estuvo en otro matrimonio que fue disolvido o hubo divorcio. Y quisiera explicar algo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un versículo muy importante para los cristianos. Nosotros no podemos detener o cargar todo lo que tuvimos antes de Cristo. Porque entonces lo que estamos haciendo, estamos manteniendo una identidad que está relacionada a esa persona que venía de Adán. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo, hacemos la confesión de fe en Jesucristo para ser nacidos de nuevo, que ahora vamos a seguir a Jesús, que vamos a morir a nosotros mismos y lo vamos a seguir a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Al hacer esto, claro, hacemos esa confesión, los bautizamos. El bautizo en agua significa morir a la vida vieja y luego al salir de las aguas, ahora resucitar o nacer de nuevo en Cristo Jesús. Entonces este versículo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice y nos habla que ahora todas las cosas son nuevas en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces, si alguien estuvo casado o estuvo en un matrimonio antes de venir a Cristo, entonces las decisiones que tomó esa persona, si no estaba en la fe, escuchemos bien, si no estaba en la fe, es algo que no se puede cargar o decir, eres responsable de esto. Esto sería como a un niño o un bebé con su padre que comete un error de ponerse tierra en la boca. Pero cuando se pone tierra en la boca, ese bebé no sabe que es malo ponerse tierra en la boca. Pero ya que crece y madura y ahora es un adulto, entonces ya no hace esas acciones. Así es el cristiano. El cristiano cuando ha cometido pecado, a veces hay cristianos que vienen a la fe y han cometido un asesinato. No se les puede cargar eso en sus vidas, porque ahora la sangre de Cristo ha quitado todo ese pecado. A lo que voy es en el divorcio, en lo que contiene o lo que pertiene a los matrimonios. La persona que se casa ahora de nuevo en Cristo, Dios ha pasado los tiempos de ignorancia sobre alto. Hay otra escritura que quisiera leer que dice en Hechos 10, dice así, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta escritura nos dice que ahora Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Regresando otra vez al ejemplo, si antes nosotros hicimos algo de conocer a Jesucristo, Dios no, mientras nosotros hemos confesado y los hemos arrepentido, Dios no va a decir ahora te vas a quedar ahí en ese lugar por ese hecho, ese acto que cometiste, sino que Dios ahora nos hace de nuevo. Ahora el Espíritu Santo viene a hacer su obra y venimos a renacer en Él y ser regenerados. Y la semilla o la naturaleza de Adán que estaba en nosotros ahora tiene que morir, y el que tiene que aumentar en nosotros es Jesucristo, y ahora nosotros caminamos como nuevas criaturas
entonces todo es nuevo. Bueno, también quisiera decir que hay personas que toman este tema con mucho cuidado y dicen, mejor no quiero decidir de un lado o del otro y mejor me abstengo de decisión. Hay muchas personas que hacen eso y entonces a veces si vienen a Cristo y aunque se han casado en la iglesia, bajo Jesucristo y tienen ese temor, pues todo de acuerdo a la fe de ellos, todo de la fe de la iglesia donde ellos están ministrando. Pero de acuerdo a las escrituras, Dios nos da una nueva oportunidad de ser nuevas personas en Él, nacidos no de carne y sangre, pero nacidos del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por ese privilegio, damos gracias por su salvación, su esperanza, damos gracias porque Él nos quita toda la vergüenza que trajimos antes de conocerlo a Él, pero ahora le conocemos. Bueno, ahora vamos a dejar esa pregunta y esa respuesta y esperamos si hay otras preguntas o respuestas que las manden al correo electrónico que pusimos en la página de la iglesia y vamos a empezar la siguiente estudio o enseñanza del Evangelio de Juan. Vamos a capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y discúlpenme que la semana pasada tal vez unas veces dije primera de Juan, discúlpenme, es una falla que tengo yo, pero esperemos que el Señor nos ayude esta semana para regresar y decir las cosas correctamente. Juan capítulo 1, versículo 43. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conocéis? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender esta palabra, este estudio. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Danos, Señor, esas bendiciones espirituales, Señor, que nos dan un nuevo entendimiento, Señor, que nos dan conocimiento, Señor, para poder, Señor, tener luz y comprender, Señor, tu voluntad para nosotros al recibir esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Bueno, acabamos de ver que después de que Jesucristo fue introducido a través de Juan el Bautista, fue algo que estudiamos la semana pasada, ahora viene Jesús y empieza a llamar a sus discípulos. Y aquí en los versículos del 43 al 51 hay un relato que nos habla de cómo Él llamó a este hombre Natanael. Y quisiera hablar de algo muy interesante de que sucede aquí. Es que cuando Natanael estaba solo, él estaba tal vez posiblemente orando, dice aquí la escritura, le dice en versículo 48, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Quiere decir
que Jesucristo le revela o le declara a Natanael que él lo conoce, pero lo conoce de antes de que él lo viera cara a cara. Eso es algo de maravillarnos, porque muchas veces nosotros tal vez tenemos una inquietud de que no sé si puedo caminar en esta fe porque no veo suficientes hechos o cosas, manifestaciones para yo creer. Pero aquí Jesucristo, cuando Natanael estaba debajo de esa higuera, lo vio. Y lo vio y ahora se lo declara. Pero noten la respuesta de Natanael. Le dice en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí estamos viendo que Natanael posiblemente estaba bajo la higuera, tal vez estaba mirando hacia los cielos, tal vez estaba con los ojos cerrados, no sabemos. Pero lo que sabemos es que él estaba teniendo un tiempo de tal vez de oración o meditación, pero él siente que Jesucristo y percibe que Jesucristo es el Rey de Israel y que es un rabí, un maestro. Queriendo decir, le está dando a él el título de alguien que está sobre él y más allá. Entonces podremos decir, entonces, ¿cómo es que llegó a decir él es el Hijo de Dios? Cuando se lo presentó Felipe a él, le dijo que aquí que viniera, que había venido la persona, el profeta que había sido declarado Moisés. Entonces, tal vez Natanael era un israelita que estaba meditando y queriendo conocer la venida de Dios, conocer el Hijo de Dios. Y bajo de esa higuera tal vez él hizo una declaración o una oración, pero aquí vemos que Jesús lo vio. Aquí Jesús demuestra su omnisciencia, queriendo decir, él conoce todo, pero también demuestra su omnipresencia, que él está en todo lugar. Entonces, viene y solo le dice esas palabras, le dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso es suficiente para que la fe de Natanael sea activada, porque ahora Cristo le ha declarado a alguien que nadie más sabe, mas solo él sabía, tal vez en su oración, su meditación con Dios, pero ahora Dios o Jesucristo se la ha revelado. Y Jesús no termina ahí. Y también le dice de que va a haber mejores cosas o más grandes cosas. Pero antes de ir a eso, quisiera que viéramos cómo el Espíritu Santo a veces nos da revelación de algo que no conocemos. Y aquí Natanael recibió la revelación a través de que vio a Jesucristo cara a cara. Y Jesús le dice, yo te vi. Pero hay veces que es el Espíritu Santo que nos revela las cosas a nosotros sin que nosotros veamos a alguien y nos diga lo que estábamos meditando o pensando. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16. Aquí hay una corta escritura donde está Pedro, los otros discípulos y Jesucristo. Y viene Jesucristo y hace unas preguntas. Mateo 16, 15. Dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que quisiera que viéramos. Que estábamos viendo un evento que sucedió con Natanael y Cristo fue el que le dio la revelación de algo que había sucedido espiritualmente o invisiblemente, que nadie más lo vio. Pero ahora aquí, en Mateo 16, estamos viendo que aquí Jesucristo hace una pregunta y con una certidez lo dice Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo declara en el versículo 17 de Mateo 16,
que ni carne ni sangre fueron los que le revelaron. Queriendo decir, no fue sabiduría humana, no fue de hombre a hombre a cara, sino que mi Padre que está en los cielos. Queriendo decir, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, este hombre, Pedro, recibe esta revelación, quién es Jesús. Son dos diferentes maneras que el Hijo de Dios fue revelado a estos dos discípulos a través de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y es algo de que nosotros debemos de siempre acordarnos, de que Dios no tiene límites, nada es imposible para Él. Siempre podemos orar para que una de las personas que no conoce de Dios venga a Dios por una revelación. Y esa revelación puede venir a través de las Escrituras o a través de el Espíritu Santo ministrando, o que alguien dé testimonio. Y eso es lo que hizo Felipe, regresando a Juan. Felipe recibió esa revelación inicialmente por Felipe, Natanael recibió esa revelación inicialmente por Felipe, que se lo dijo, y Natanael no creía que algo bueno podía salir de Nazaret, porque le dijo de dónde viene Jesús, en el versículo 45. Pero ahora vemos que Dios lo convenció de todas maneras a Natanael, y lo convenció porque le dijo que lo vio antes de que lo conociera cara a cara. Y eso es muy bello, muy hermoso, que Dios nos hable a nosotros, que Dios se comunique con nosotros en una manera íntima. Y así como lo que hemos leído, es algo que nosotros debemos de siempre pedir y buscar al Señor, que nos continuamente nos revele, que nos escuche, que nos responda. Vamos a ver algo más en estos versículos que leímos. Dice aquí en el versículo 51, capítulo 1 de Juan, versículo 51. Y le dijo a Natanael: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesucristo está trayendo un recuerdo a nosotros de un sueño que tuvo Jacob en el desierto, cerca de un lugar que se llama Peniel, en Génesis 28:12. Aquí estamos viendo que Jesucristo está declarando que a través de Él, que dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, dándose Él aquí el título que es de la descendencia de Adán, porque era 100% hombre y 100% Dios, y aquí está dando que Hijo del Hombre, queriendo decir, soy solo un hombre, pero a la misma vez dice que veremos ángeles que descienden cuando el cielo es abierto, suben y descienden. Vamos a Marcos 1:13, unas escrituras aquí para que veamos cómo Jesucristo dijo esto, que los ángeles suben y descienden, queriendo decir, los ángeles se podría decir están con Él y a la misma vez regresan al cielo, pero que Él es como una puerta donde pueden entrar y venir estos mensajeros. La palabra ángel la cubrimos en otras enseñanzas antes, que la palabra ángel significa mensajero, y en el Marcos capítulo 1 versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí lo que estamos leyendo es que Jesucristo, cuando Él estuvo ayunando en el desierto por 40 días y cuando fue tentado por Satanás, que no solo estaba con las fieras, y esa palabra fieras puede decir que pueden ser los animales salvajes del desierto, pero también podría ser que tal vez eran bestias o demonios que lo estaban atacando o persiguiendo cuando Él estaba en ese tiempo. No sabemos exactamente. Pero lo que quisiera que viéramos aquí, que dice, y los ángeles le servían. A lo que voy es que Jesucristo, aunque Él es mayor que
fue creado hombre y es menor que los ángeles como hombre, porque no tenía la habilidad de los ángeles, en el sentido que los ángeles están siempre con Dios y son mensajeros de Dios. Tenía otra diferente capacidad y habilidad porque él estaba en un cuerpo humano. Como leímos la semana pasada, él fue hecho en carne, el verbo fue hecho en carne. Entonces, aunque él estaba en esta condición, porque él había sido escogido, y en Hebreos, también en otra escritura hemos leído en los capítulos 1 y 2 de Hebreos, nos habla de que él tiene potestad sobre los ángeles. Entonces, cuando él le dice a Natanael y a los demás discípulos que los ángeles subirán y descenderán sobre él, es porque en los evangelios vemos a ver, y también en Revelación, en el último capítulo, mucha actividad de ángeles. Y los ángeles tienen un propósito. Esos ángeles están para ministrar o servir. Aquí en este versículo que leímos, dice que los ángeles le servían a Jesús. Vamos por favor, a Hechos 10. En Hechos 10 hay un pasaje de un evento que sucedió después que Jesucristo fue llevado al cielo, fue al cielo a estar con el Padre. Y vemos otra vez que los ángeles están activos. Y se podría hacer muchas preguntas a través de este evento. Hechos 10, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, queriendo decir como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y aquí quisiera parar ahí. Noten aquí que el Señor ya ha resucitado, ha dado su comisión a sus discípulos. Sus discípulos en Hechos 2 recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Ellos andan proclamando, evangelizando, predicando la palabra de Dios, enseñando. Pero, ¿por qué Dios usa un ángel otra vez? ¿Por qué Jesucristo usa un ángel para hablarle a este hombre? Porque lo dice en el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y este ángel le habla a Cornelio y le dice que envíe a un hombre a Jope a buscar a Pedro. ¿Por qué no mandaría a otro ser humano, a otro discípulo, a otra persona? ¿Por qué Jesucristo no le habló directamente a Cornelio? Es algo de meditar y tal vez pueden indagar esto. Es algo que no es fácil de entender ni entendemos. Mi opinión es que Dios no tiene límites. Y Dios a veces queremos decir que los ángeles ya no nos hablan a nosotros. Pero para Dios no hay límites. Entonces, Él es Dios. Él los va a hablar a nosotros como Él quiere. Pero la razón que llegamos a esta escritura es porque Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 1:51 que Él sería como esa puerta o ese camino donde esa escalera se podría decir, donde subían y bajaban ángeles a través de él, dar estos mensajes. Y si leen en Hechos 10, lo que vamos a leer, lo que sucede después es que al fin manda un hombre a Pedro, Pedro viene, Pedro predica la palabra y la casa de Cornelio es salva a través de la predicación del Evangelio recibida por Pedro, pero no a través de los ángeles. Es algo también donde vemos aquí el propósito y la responsabilidad de la iglesia, que nosotros, el Señor le ha placido darnos esa responsabilidad de predicar el Evangelio a los hombres, no a los ángeles. Pero no significa que los ángeles no pueden hacer algo de parte de Dios para comunicarse con nosotros.
Vamos a la última cita que quisiera que viéramos en Lucas 22, última cita de ángeles, porque hay muchos otros lugares donde están estos ángeles activos haciendo la obra de Jesucristo, que es la misma obra de Dios, y también se puede ver en Génesis muchas veces se ve la actividad de ángeles. Vamos a ver en Lucas 22, 42. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces aquí vemos que Jesucristo en el jardín, en ese tiempo de prueba, donde Él estaba siendo probado con esa responsabilidad de ir a la cruz, con ese mandato, eso es lo que el Padre le pidió que hiciera, que muriera por nosotros, que fuera un sacrificio que nos justifica. Él estaba en ese tiempo donde Él dice, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa. Esa copa es la copa de ira, la ira de Dios que iba a caer sobre Él cuando Él iba a ser azotado, cuando Él iba a ser golpeado, cuando Él iba a ser crucificado y cuando Él iba a ser separado del Padre en esa cruz. Cuando el cielo se hacía negro porque Cristo estaba separado de Dios, porque estaba pagando el precio de nuestros pecados. En ese tiempo de oración, Jesucristo con su gran humilde corazón, como nos dicen Hebreos, que Él con peticiones, con lágrimas, y así estaba Jesús, le dice a Dios la verdad, le dice, si es posible, pues, si quieres, pasa la copa de mí, yo no quiero esta copa, pero le dice, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y entonces viene un ángel, y eso es lo que quisiera que viéramos, que viene un ángel, se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No nos dice la escritura cómo es que este ángel lo fortaleció, pero era un mensajero del cielo. Y aquí vemos otra vez cómo lo que él le dijo a Natanael en Juan 1:51 y a los otros discípulos que sí estaban presentes, que vería ellos ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir regreso a Juan para continuar nuestro estudio ahí. Juan capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Aquí vamos a ver uno de los eventos más bellos, y es la primer señal. Juan habla de 7 señales que suceden en el libro de San Juan, y es la primera, y dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí es un evento tan bello porque vemos que Jesucristo va a una boda,
y cada matrimonio que veo si Jesucristo está en esa boda. Cuando Él va a esta boda, sucede un problema y a veces nosotros, aunque hagamos muchas preparaciones para estar casados, a veces algo hace falta, sea el día de la boda o después. Pero aquí lo que debemos de ver es el gran poder, y como dice en este versículo 2:11, dice, y manifestó su gloria. Queriendo decir, Jesucristo aquí tomó una acción que estaba manifestando quién era Él. Por eso nosotros tenemos una fe que está basada en la salvación y el señorío de Jesucristo. Jesucristo hizo este milagro en esta boda para dar a reconocer quién era Él, pero también que venía del Padre. Y vamos a ver eso un poco después. Pero antes de que viéramos eso, quisiéramos que veamos que Jesucristo nació como bebé, y lo leímos eso en la última enseñanza de la semana pasada, como dijo el profeta Isaías, en un pesebre, un bebé como cualquier otro, aunque creció él o nació al lado de animales en un establo, aunque ese fue su principio, él creció y él continuó su vida siendo un hijo de María y de José. Y a través de todos esos años Jesucristo tuvo que ser obediente, o la manera de decirlo, se tenía que someter a estos padres humanos, padres imperfectos, padres que tenían fallas. Pero Jesucristo vino a enseñarnos cómo debemos de ser. Que nosotros siempre debemos de someternos unos a los otros, pero también a veces someternos aunque la persona no es perfecta. Vamos a Lucas 2:48. Quisiera que viéramos aquí un evento donde nos demuestra cómo Jesucristo, a la edad de 12 años, tal vez él ya se sentía como un niño, ya listo para ser hombre. Muchas veces los judíos tienen un evento a los 12 o 13 años, una costumbre que declaran que ya él ya no es niño, pero es varón. No se dice aquí que esa es la razón o el tiempo, pero me imagino que ya Jesucristo se sentía que él ya estaba de conciencia y podía hacer sus decisiones. Y veamos aquí, en el versículo 48 del capítulo 2 de Lucas, dice así: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lo que había sucedido es que habían ido a celebrar una fiesta, la Pascua, en Jerusalén. Y Jesucristo, después de unos días de estar ahí en Jerusalén, se desapareció y los padres se fueron pensando que él estaba con el resto del grupo, del pueblo. Me imagino que en esos tiempos los pueblos, gente de la comunidad viajaban juntos para celebrar una fiesta en Jerusalén. Entonces ellos habían ido de Nazaret a Jerusalén. Y entonces en el versículo 48 lo ven y se sorprenden. Y le dice su madre, le dice: ¿por qué nos has hecho así? Hemos estado angustiados buscándote. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Noten aquí que este niño Jesucristo a esa temprana edad ya sabía su propósito en este mundo. Aunque él había nacido de una mujer, él sabía que su padre era celestial, que su padre tenía un trabajo, un negocio para él. Entonces, como buen hijo, él va y lo hace. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Noten ahí, José y María no entienden. Entonces, él les está hablando, pero María sabía cómo había nacido Jesús. Pero a la misma vez, ella, quién sabe la razón, pero no entiende que lo que el niño le está diciendo es: tengo que hacer la obra de mi padre, tengo que empezar mi ministerio, tengo que empezar a servir
y enseñar, porque lo que había estado haciendo él es, había estado dando clases, se podría decir, en el templo, y se maravillaban los escribas y los sacerdotes que estaban ahí en el templo de tanto conocimiento de la palabra que tenía Jesús. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y ahí quisiera que viéramos esa palabra sujeto. Esa palabra la estudiamos un poco en las enseñanzas anteriores, en lo que pertiene al matrimonio y cómo Jesucristo siempre se sujeta al Padre, como lo vimos hace unos minutos atrás, cuando él estaba en el jardín. Él se sujeta, se somete, y lo que el Padre dice, aunque él no quiere, él lo hace. Y aquí vemos que otra vez se sujeta a dos padres que no entienden lo que él está diciendo. Y lo hace, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Queriendo decir, Jesucristo demostraba que él era diferente, que él era una persona que tenía sabiduría y tenía gracia, y la estatura, queriendo decir la medida que los hombres tenían de él, lo valoraban, porque él estaba haciendo algo que todos hijos deben hacer, y eso es honrar a sus padres. Aunque sus padres no estaban perfectos, no sabían todo, habían cometido el error de descuidarse y dejarlo solo, y también ahora regresan y se lo regañan porque los ha angustiado. Él se somete otra vez y dice, tengo que hacer lo que mis padres me dicen, y se va. Y quisiera que viéramos que es una edad como de 12 años, dice, pero Jesucristo empezó su ministerio hasta los 30 años, queriendo decir, tuvo que esperar otros 18, 19 años él para poder servir y hacer el negocio del Padre. Y regresando a Juan 2, aquí en las bodas de Caná, versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Noten aquí que otra vez esta madre, María, se siente con ese mismo derecho, con ese mismo privilegio de poderle decir a su hijo qué es lo que debe de hacer y no debe de hacer. Y sabe que él puede resolver el problema. Quién sabe si Jesucristo le había dicho lo que podía hacer, o había visto ella pruebas o otras maravillas, pero la Escritura no nos dice nada de eso. Entonces tenemos que decir que el principio de las señales es lo único que podemos ir con certidumbre, que el principio de las señales que Jesucristo hizo cuando empezó su ministerio fue esta, y fue que su madre le llamó a la atención que no había vino. Versículo 4, 2:4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aquí le está diciendo él, todavía no es mi tiempo de manifestar lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero noten aquí que tal vez María había recibido esto antemano de Dios y sabía qué es lo que tenía que hacer su hijo Jesús. Entonces ella le pidió que lo hiciera. Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, sino que le dice mujer. Aquí los está dando un poco de revelación que ya Jesucristo está ascendiendo a un lugar donde Él está caminando como el Hijo de Dios, se podría decir, y no el Hijo de María, como muchos tienden a pensar en otras religiones. Versículo 5. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Entonces aquí ella sabía que Jesús iba a tomar acción y que Él les iba a decir que hicieran algo, y eso iba a producir un buen resultado. Entonces vemos aquí que Jesucristo viene y les dice que llenen esas tinajas de agua. Llenen esas tinajas de agua. Aquí hay muchos símbolos y pueden tener unos significados muy profundos para nosotros, porque nosotros somos como tinajas, somos vasijas, que a veces estamos vacías, a veces estamos rotas, y necesitamos que Jesucristo venga y nos llene. Y puede ser que lo que necesitamos es el principio, que es el agua, que eso puede ser un símbolo del Espíritu Santo, como hemos estudiado antes, o ustedes saben que el Espíritu Santo, y como la palabra de Dios, también
tienen ese símbolo de agua que limpia, que refresca. Y les dice a estos siervos que las llenen de agua. Pero después de ser llenas de agua, viene a cambiarse esa agua en vino. Y aquí es donde otra vez podemos entrar a muchas profundidades y mucho diálogo aquí. Pero el vino representa el gozo. El vino aquí que está siendo servido, podemos ver que ha de tener una distinción yo diría en alcohol, porque como dice el maestresala, que muchos sirven el mejor vino primero para que la gente diga, oh, aquí en esta casa hay mucho dinero, han comprado del vino más caro, y normalmente el vino más caro es el que tiene el contenido de alcohol mejor, porque tiene buen sabor y a la misma vez tiene ese contenido de alcohol. Pero el maestresala dice, no nos sirvieron ese vino primero, sino que sirvieron el inferior y ahora están sirviendo lo mejor. Y aquí también podemos tomar otro camino que nos dice que Jesucristo provee lo mejor. Si antes en el Antiguo Testamento había un vino que era, se podría decir, regular, como el que bebió Noé después del diluvio, también ahora podemos ver que en Jesucristo viene otro vino diferente, otro gozo, y también el vino representa gozo. Vamos a Isaías 25 para que veamos esto, que lo que leímos en Juan 2:11, que él manifestó la gloria de Dios. En Isaías hay una profecía de que Dios iba a hacer este milagro. Y yo digo que por eso Juan dice que fue el principio de señales que hizo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento Dios había profetizado. Vamos a Isaías 25, vamos a leer del versículo 6 al 9. Isaías 25, versículos 6 al 9. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos, noten aquí, que son vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Queriendo decir, es un vino excelente, de lo mejor. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Queriendo decir, aquí viene una nueva revelación, aquí viene algo nuevo, toda esa ceguedez que el hombre ha tenido de no conocer a Dios Padre, de no conocer la salvación de Dios, ahora va a ser revelada. Versículo 8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces el significado de este milagro es que ahora viene el Padre y ha mandado a su Hijo a que visite a su pueblo. Visite a su pueblo y que ahora lo que han esperado, ahora van a recibir. Ahora van a poderse gozar el ciego, el mudo, el cojo, el hombre que es perverso, ahora podrá ser cambiado en un hombre santo. Ahora la vergüenza que había tenido o iba a pasar ese matrimonio, esa boda en Caná, ellos iban a pasar una vergüenza porque se les había acabado el vino y eso era muy vergonzoso que un matrimonio empezara de esa manera. Me imagino que aquí podemos ver otro símbolo espiritual, que Dios había quitado su presencia de Israel y Israel ahora no tenía un esposo, no tenía un refugio, no tenía un proveedor. Pero viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y en esa boda, como ese matrimonio, ahora de la misma manera que Él suple la necesidad de ese momento de esa boda para que no sean avergonzados, pero sino al contrario, que sean exaltados y alabados por la boda donde se había dado tanto vino y de la mejor clase y que había sido dado al final y no al principio. Así ahora Israel y Jerusalén y los hijos de Dios iban a poder
gozarse y dar gracias que Dios vino y visitó a su gente, a sus hijos y hijas, y les dio salvación a través de su Hijo Jesucristo. Les dio lo mejor, lo que el hombre no podía recibir antes. Ahora puede recibir, que es reconciliación con Dios. Regresar a ese tiempo del paraíso donde estaba Adán y el Padre y estaban en esa comunión. Ahora Cristo, a través de Él y su sacrificio, a través de ese pacto de sangre, ahora nosotros podemos ser reconciliados y caminar con nuestro Dios, recibir de su salvación, recibir de sus bendiciones, recibir de su sabiduría, de su conocimiento, de su amor, todo lo bueno, todo lo que provee de Dios. Ahora puede venir ser una realidad, lo que se había esperado, pero aquí Jesucristo lo hace en una manera que yo digo, solo alguien que conocía las Escrituras, solo alguien que había estudiado podía entender lo que estaba pasando en ese momento, en esa boda de Caná, en Galilea, donde Jesucristo había hecho ese milagro de convertir el agua en vino, de llenar esas vasijas, esas tinajas de agua. Y hermano o hermana, si el Señor nos está hablando, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelemos ser llenos del Espíritu Santo para que brote ese gozo y tengamos esa comunión donde Cristo Jesús y su sangre nos lava todo pecado y los limpia de toda impureza, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Vamos a concluir esta enseñanza hoy día con estos últimos versículos que están aquí escritos en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Aquí quisiéramos que veamos cómo estos pocos versículos nos revelan tanto del carácter de Jesucristo. Primero, que Él era un buen judío obediente y siempre iba a las fiestas de los judíos, y vamos a ver eso después en el libro de Juan. Él era un judío y tenía que observar esas fiestas. Él va a la Pascua y sube a Jerusalén, y si no conocen, es muy difícil a veces en la Escritura entender esto, pero Galilea está en un lugar más bajo de donde está Jerusalén. Jerusalén está como a 2000 pies sobre el mar. Entonces, cada vez que Él se acerca a Jerusalén, la única manera de acercarse a Jerusalén, de alrededor de Jerusalén, es solo subiendo, porque Jerusalén está en el monte, un monte o una montaña. Bueno, Él sube y dice que allí halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y aquí se puede preguntar, tal vez si no hemos estudiado esto antes, pero son animales para sacrificios, para hacer holocaustos, para hacer sacrificios, porque el pueblo judío seguía las leyes del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico nos habla de cómo cuando se cometen ciertos pecados, se tiene que hacer un sacrificio. Y aquí hay bueyes, ovejas y palomas, entonces se puede decir casi es un lugar de campo, donde hay animales, hay esterquiol por todo el lugar aquí, porque hay un olor a animales alrededor del templo de Dios. Y es algo que me imagino podemos decir, tiene sentido, porque entonces, ¿cómo es que iban a hacer los sacrificios si no tenían esos animales allí? Pero noten ahí que dice que estaban ahí los cambistas sentados. Entonces quiere decir que hay un montón de hombres ahí que ellos están haciendo cambios de dinero para poder comprar un animal. Y
El hombre que está fuera de Cristo, el hombre que no conoce a Jesucristo, tiene esa manera de vivir, ese carácter de que siempre busca lo mejor para él mismo. Cristo nos enseña a dar porque es más bendición dar que pedir. Pero lo que ellos hacían es que casi forzaban a los que llegaban allí a estas fiestas, todos los judíos que se acercaban a Jerusalén, a hacer un cambio de moneda. Por eso son cambistas, porque ellos tenían que cambiar de decir, si vengo de Galilea y traigo un denario, que era una moneda romana, y la tengo que cambiar ahora a una moneda judía, entonces allí es donde estos cambistas hacían una ganancia. Me imagino que no era tanto los animales que le perturbaban a Jesucristo, sino que era los cambistas y lo que estaban haciendo. Estaban tomando las cosas de Dios y las estaban pervertiendo, las estaban haciendo sucias, porque las estaban mezclando algo espiritual, algo que tenía que ser limpio delante de Dios, ahora en una oportunidad para el hombre hacer ganancia. Y que Dios tenga misericordia de cada hombre o mujer que use el ministerio o use las cosas de Dios para hacer ganancia. Eso es algo que no le agrada a Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice así, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Noten ahí que Jesucristo llega y me imagino que se sienta porque hace un azote de cuerdas. Él empieza a tomar cuerdas y empieza... Me imagino que pasó un tiempo donde sus discípulos, los que estaban ahí, estaban viendo que estaba un hombre haciendo un azote. Y tomó su tiempo. No sé si algunos de ustedes han visto cómo se hace un azote, pero no es algo que se hace en 2 o 3 minutos, sino que toma su tiempo. Después de hacer este azote de cuerdas, y se echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Queriendo decir, él tiró todas esas monedas, eso que ocupaban para hacer, eso que usaban para hacer dinero. Y volcó las mesas. Noten aquí que no se dice aquí que él golpea a los animales. Y sí, pueden muchos decir se estaba enojado, sí. Estaba indignado, es la palabra que ocupamos nosotros o usamos nosotros. Indignado de cómo estaban haciendo ganancia, pero no nos dice aquí la escritura que golpeaba a los animales, aunque fueran bueyes, ovejas, sino que dice que solo ni a los cambistas, sino que lo que él hace, él no lastima a nadie. Él le da vuelta a las mesas. Y versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten ahí que él lo que le molesta es que las cosas de Dios ahora han sido contaminadas, han sido pervertidas por el hombre para hacer ganancias para él. Aquí no hay nada de espiritualidad en esto, sino lo que hay es el pensamiento, la carne de un hombre que dice, yo quiero ganancia, yo quiero salir adelante. Y desafortunadamente estamos viendo en esos templos, hermanos o hermanas, hay veces que se pueden hacer negocios en una iglesia, donde este negocio se dice que es para Dios, para que vengan los congregantes y tengan una facultad más accesible, sea café, sea lavandería, sea cuidado de niños, y se cobra. Y en ese cobro de ese cuidado, de esa acción en esa iglesia o ese edificio donde se congrega la iglesia de Dios o de Cristo, ahí se está haciendo ganancia y sale alguien adelante porque está haciendo una ganancia. Tengamos mucho cuidado de esto. Versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Qué bueno sería si todos nosotros miráramos a cada cosa que es dedicada a Dios y que los aseguremos que como una vez David dijo que no quería él dar nada a Dios que no le costara a él mismo, queriendo decir que todo lo que nosotros estemos dando a Dios, todo lo que sea para Dios, venga de un lugar de que es de sacrificio, de amor, que no es un lugar, no se obtiene
porque fuimos más astutos o porque alguien nos regaló eso. Entonces, ahora que ya me regalaron este privilegio y yo no sé si Dios me lo ha dado, sino que es algo que me llegó, ahora yo lo tome y lo use para exaltarme, para llegar a vanagloria, llegar a orgullo, de decir, miren quién soy yo en el ministerio o en la iglesia. Hermano, hermana, no mezclemos las cosas de Dios con cosas de hombre, con cosas carnales. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces el celo de tu casa me consume. Jesucristo estaba indignado, estaba enojado con la ira y que azotó a todo lo que estaba cerca de él sin lastimar a nada. No dice aquí que golpeó a nada, solo volcó las mesas. Hasta le dice a los que vendían palomas que quiten de aquí estas palomas, queriendo decir, ni golpean las palomas, sino que les dice, llévenselas, porque claro, cuando alguien golpea un buey o una oveja, o digamos que él golpeara en el aire, los animales se asustan. Aquí las palomas tenían que ser acarreadas de allí. Y ahí vemos qué cuidado Jesucristo tomaba para declarar y decir que la casa de el Padre o el edificio donde la iglesia se congrega no debe de ser un lugar que es hecho mercado. No busquemos esas cosas. Para terminar, vamos a Lucas 12. Aquí vemos otra vez cómo Jesucristo, y vimos esto en el Sermón del Monte, si no han visto esa enseñanza, de cómo Jesucristo habla del dinero. Tantas veces Jesucristo predicó mucho contra las riquezas, contra el dinero. Predicó mucho del infierno. Son ciertos puntos que hoy día no hablamos mucho en la iglesia, pero dos áreas donde Jesucristo predicaba mucho. Predicaba de no aferrarnos a este mundo. Y aquí en Lucas 12:32 dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Queriendo decir que no tengamos temor de nada de lo que vendrá en el futuro. Y aquí esto requiere fe, hermano o hermana. Fe de poner nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo nuestro ministerio, todo lo que sea en las manos de nuestro Padre, porque sabemos que somos sus manadas, somos sus hijos, sus hijas, y que Él le ha placido darnos el reino. Y noten aquí el versículo 33, estos versículos son unidos. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué diferente lugar hubiera encontrado Jesucristo si cuando llegara al templo para esa fiesta de Pascua hubiera encontrado a hombres que estaban vendiendo los animales para sacrificio del holocausto, pero que no hubiera ganancia, que no hubiera ese cambio, porque eso era lo que le molestaba, que hubiera una ganancia en medio, un lugar de negocio, mercadería, en un lugar donde se debe de hacer las cosas libremente, porque los ojos del pueblo de Dios deben de estar, los ojos de los cristianos deben de estar en Jesucristo, y no en un lugar terrenal, sino en un lugar celestial. Y por eso no lo digo yo, lo dice Él, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Queriendo decir, si nosotros tenemos algo que lo estamos aferrando, algo que sabemos que nos tiene atados en este mundo y que queremos que estamos trabajando solo para esto, estamos buscando cómo salir adelante con esto, que lo soltemos y que lo demos como limosna. Hacemos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Y para esto que requiere mucha fe, que nosotros hagamos tesoros en los cielos, donde el ladrón no los puede quitar, donde no llega ni polilla destruye. Estamos en unos días, hermanos y hermanas, donde la economía continuará bajando.
Vendrán días más pesados de los que estamos pasando ahorita. Y aquí seremos nosotros probados como el oro. Seremos probados en toda área. Seremos probados en la manera que estamos conduciendo a nuestro hogar y familia. Seremos probados en la manera que estamos conduciendo en amando uno al otro, en el prójimo, en la iglesia. Seremos probados con estas riquezas, porque si no quiero saltarme en algo que de veras no es mi lugar de experiencia o de estudio, pero si han estudiado o han escuchado las predicaciones del pastor Rudy Escobar a lo que va a suceder en los últimos tiempos, vamos a ver que hay una marca, la marca del número 666. Y ese número dice que tendrán que tenerlo todas las personas que quieren hacer negocio. A lo que voy es que vendrán días, hermanos o hermanas, donde nosotros tendremos que hacer esa decisión. O hacemos negocio y continuamos supliendo nuestra vida terrenal y buscando lo mejor para nosotros en esta vida terrenal. O haremos la decisión de decir, aunque yo pierda todo, yo lo que quiero hacerme es bolsas que no envejezcan. Yo lo que quiero hacer es un tesoro en el cielo. Y no importa lo que venga, yo quiero ser obediente a Dios y no voy a traicionar mi fe, ni me comprometeré en algo que va a ser destruido, que el ladrón viene y lleva. Es algo de meditar. Vamos a orar, hermanos, y esperamos que con el favor de Dios podemos continuar la última parte del segundo capítulo de Juan. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan bueno. Nos has enseñado este día, Señor, que tu Hijo Jesucristo nos ve desde arriba, que Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él conoce todo. Nos has enseñado que Él usa ángeles, Señor, para ministrarnos, para hablarnos, para llevarnos a ese camino, Señor, que tú has escogido para nosotros. Padre Celestial, nos has dado, Señor, una bella enseñanza, Señor, donde tu Hijo Jesucristo manifiesta tu gloria, dándonos un vino nuevo, llenándonos a nosotros, Señor, y hacer estas vasijas que eran secas, rotas y que no podían contener, ahora pueden tener tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por estar con nosotros y darnos esa salvación, que ahora ya no seremos esos hijos y hijas descarriados y avergonzados, porque la vergüenza la tomaste tú, Jesucristo, en la cruz, y nos diste tu gloria, nos diste lo mejor, nos has dado remisión de pecados, nos has salvado, nos has hecho hombres y mujeres nuevas. Gracias, Padre. Gracias también, Señor, por enseñarnos que tú tienes un celo para tu casa, un celo para las cosas que son tuyas. No permitas, Señor, que nosotros mezclemos, Señor, lo inmundo, lo carnal, lo materialista, con lo espiritual. Como tu Hijo Jesús dijo, hay que darle a César lo que le pertenece a César, y a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Señor, ayúdanos a entender estos versículos y tu palabra. Danos más luz. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, damos gracias por estar con nosotros. Por favor, visítenos en la página siempre, puentedeviva.org, y también está el correo electrónico, la dirección ahí en la página, para que puedan ustedes mandarnos mensajes, preguntas o cualquier comentario. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.